Bienvenidos a Respira con el Dr. Antonio Ramírez, un programa psicoespiritual que te ayudará a conocerte más a través de la luz del Espíritu Santo. Esto más en Respira con el Dr. Antonio Ramírez. Iniciamos. Buenos días, buenas tardes, feliz Pascuas, como dicen aquí en Estados Unidos, feliz día de la resurrección. Buenos días, es decir, época, estamos en la época de la resurrección. No sé si ustedes sepan que Cuaresma dura 40 días, pero la época de Pascua, de resurrección, es realmente 50 días. Porque el énfasis es en la gloriosa victoria de Cristo, de Dios, sobre las fuerzas del mal, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre todo aquello que quita la vida. Y es lo que estamos celebrando, es la fuente de la esperanza cristiana. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza, dice la Escritura, San Pablo. Entonces, el hecho de que Jesús resucita no es solo para admirarlo a Él como el resucitado, sino es especialmente el que nos resucita. En la Iglesia del Oriente, en el arte del Oriente, de la Iglesia Ortodoxa, que como ustedes saben éramos uno por 1000 hasta el año 1054, el arte muestra a Jesús cuando Él resucita, sale como sacando a gente de la tumba. ¿Sí? Es decir, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. En el occidente donde estamos, casi siempre el arte, como lo pintan, la resurrección es Jesús saliendo solo de la tumba. Las dos son verdad, obviamente, ¿no? Es decir, Él es el vencedor, ¿sí? Pero su victoria es nuestra victoria. Es decir, ¿cómo se aplica existencialmente en nuestra vida la resurrección de Cristo? Y por eso el tema de hoy es resurrección. Ahora, los que contemplan la naturaleza se dan cuenta de estos ciclos de vida, el círculo de la vida, muerte y resurrección, ¿no? Especialmente en lugares donde las estaciones del año son más marcadas. ¿Sí? Y se alcanza a ver, por lo menos aquí en San Antonio, los árboles nuevamente están más verdes. El otro día fui a caminar y más flores, hay más pajaritos que se escuchan, mariposas, como que la vida resurge en la primavera. Entonces es aquello que parecía muerto o que en un momento estuvo muerto, temporalmente vuelve a la vida, resucita. Pero lo importante es ver, bueno, en dónde en mi vida necesito resurrección. ¿Dónde quiero que se aplique este poder de la resurrección? Hay una frase en la Escritura donde San Pablo dice, todo lo considero basura comparado con el conocimiento de Cristo y el poder de su resurrección. Es el pasaje donde sucede que están como comparando a gente más preparada que San Pablo, entre ellos uno se llama Apolo, y decían, es que ellos son más intelectuales, más preparados, han hecho esto y lo otro. Entonces dice San Pablo, bueno, me voy a alocar, dice, déjenme hablar como que si estuviera poseído por la locura. Pero si ellos presumen, déjenme, les presumo.
Yo hice esto, yo viví esto, a mí me latigaron, a mí me apresaron, yo naufragué, pasé hambres, ciudadano romano. Entonces, pero luego dice, todo esto que es vanidad del mundo, del prestigio, es todos mis títulos y todo en lo que yo me puedo apoyar, comparado con el conocimiento de Cristo y el poder de su resurrección, es, literalmente dice, estiércol, es basura. O sea, no es nada aquello en lo que nos podemos gloriar externamente, dice Pablo, en comparación del conocimiento de Cristo. Conocimiento, recuerden, en términos teológicos bíblicos, es experiencia personal, es intimidad profunda. Eso significa conocimiento, penetración en el otro. ¿Sí? Entonces, todo esto es basura comparado con la experiencia de Cristo, del conocimiento de Cristo y el poder de su resurrección. Entonces, ¿cuál es este poder de su resurrección? ¿Y cómo se aplica a nuestra vida? Bueno, pues hay que ver dónde hay lugares de muerte, es decir, dónde necesitas un nuevo impulso de vida, una nueva fuerza de vida, un dinamismo de vida. El propósito, tu misión, el levantarte diariamente. Quizás estás cansado, quizás estás herido, deprimido, deprimida, sola, ¿no? Y muy interesante la homilía del Papa Francisco, porque él habla y nos cuenta, recapitula el pasaje del Evangelio que nos dice que hace mucho tiempo, en un lugar cerca de Jerusalén, unas mujeres están sufriendo, están muy tristes porque han matado, ha caído en la pena de muerte su maestro, su líder, su amigo, su inspirador, ¿no? Y van ellas temprano en la mañana y quieren ungir el cuerpo del que había fallecido, ¿no? Temprano por la mañana, ¿no? Y también eso es simbólico, temprano por la mañana, es decir, está pasando la oscuridad, está amaneciendo, en ese espacio liminal entre la noche y el día. Pero al llegar, al acercarse a la tumba, recuerdan que cuando lo enterraron, habían colocado una piedra muy grande para cubrir la tumba. Y en el camino se preguntan ellas, ¿cómo vamos a remover la piedra? ¿Sí? ¿Quién nos va a ayudar a quitar esa piedra? Pero cuando llegan ahí, cuando llegan y se hacen presentes, se dan cuenta que la piedra ya fue movida, que ya se movió que alguien movió la piedra que bloqueaba la entrada a la tumba. El Papa Francisco habla de esa piedra, puede ser la desesperanza, puede ser un problema que no vemos solución, algo que sobrepasa nuestras fuerzas, que esa piedra, es decir, ese endurecimiento, perdón, en mi español y mi lengua se traba a veces, es decir, el corazón se endureció y se hizo como piedra. A veces el corazón se hace como piedra. ¿Quién puede remover esta piedra? ¿No? Y si ustedes recuerdan el pasaje de Ezequiel donde dice, arrancaré de ti el corazón de piedra y te daré un corazón de carne, ¿no? Entonces simboliza como algo que está muerto, algo que está dormido, algo que está apagado, ¿sí? Que quizás has tratado de muchas formas de eliminar eso, ese obstáculo que te bloquea, de encontrar lo que buscas, como estas mujeres iban a buscar
cuerpo de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, la enseñanza, dice el Papa Francisco, es que tú no puedes mover, remueve la piedra, remueve el obstáculo para que entres en lo profundo y ahí encuentres a quien estás buscando. Ahora, cuando entran, otro pasaje dice, las mujeres entran, no está el cuerpo, ¿no? No está el cuerpo, ven a alguien. En un evangelio son ángeles, en otro es Jesús mismo, que parece jardinero, y les dice, ¿por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? ¿Sí? ¿Por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? Vayan a Galilea, ¿sí? Díganle a mis hermanos que he resucitado y ahí me encontrarán. Ahora hay todo un simbolismo en Galilea, que es de donde viene Jesús. Sí, vayan a los orígenes, vayan al principio, vayan a aquel lugar donde me encontraron por primera vez y me volverán a encontrar de una forma nueva, ¿sí? Gloriosa, resucitada, ¿no? Entonces también es ahí como una enseñanza de trata de volver a tu primer amor. ¿Dónde lo encontraste la primera vez? ¿Dónde conociste a Jesús? Y recuerda ese enamoramiento, esa pasión inicial, ¿no? Y vuelve a ese lugar dentro de ti, vuelve a ese lugar en tu memoria. Pero dice, me vas a encontrar, pero de otra forma, de una forma más gloriosa. Ya no solo Jesús de Nazaret, sino Jesús el Cristo resucitado, que está presente en todo lo que ves, observas, escuchas, ¿sí? El Dios que se hace materia, ¿sí? Que se materializa. Dios que es espíritu se materializa en toda la creación, ¿sí? Cristo universal, y en el ser humano de Jesús de Nazaret. Jesucristo. Pero para que eso suceda en nosotros, ¿sí? Para que partes nuestras se hagan Cristo, por decirlo así, tomen vida, se vuelvan a integrar la materia y el espíritu, y resuciten esos aspectos de tu vida que están apagados, dormidos, muertos, sueños que a veces uno pierde, pérdidas de las que hablábamos la semana pasada, ¿no? Duelos, ¿no? Y es decir, poderlo ir dejando para abrirte a lo nuevo. Ahora, lo nuevo se manifiesta en el momento presente, no más adelante, no en el futuro, ¿sí? Es donde se nos escapa. La novedad de Cristo se nos escapa esperando lo que sigue. O esperando que las cosas sean perfectas, que todo esté bien, y entonces sí me voy a poder encontrar. No, se manifiesta en la realidad tal y como es y cómo se presenta. Cómo se presenta, y lo puedes percibir, ver, ¿no? En aquello que está bonito, que brilla, lo veo aquí en los árboles, en el aire que se mueve, no veo el aire, obvio, pero el aire que mueve las ramas, ¿no? Es como un dinamismo de vida, todo está impregnado de vida, y la vida es Dios, la vida es Cristo, todo está impregnado de Cristo, todo. Entonces, la resurrección de alguna forma es aprender a ver, ¿verdad? No con ojos viejos, sino con ojos nuevos. No con tu mente antigua, condicionada, limitada, sino con una mente nueva, que es la mente de Cristo. Y eso implica dejar ideas que traes cargando, ¿sí? Apegos al pasado, ¿sí? A un tipo de melancolía nostálgica
medio idealizada. Entonces, ¿cómo poder ir soltando eso para abrirte a lo nuevo, a la novedad que es Cristo, ¿no? Tendencia en la sociedad al progreso, a lo nuevo, a la evolución. Muchos que quieren volver al pasado, idealizan el pasado, ¿no? Y no se dan cuenta de los errores del pasado, de la crueldad del pasado. Uh-huh. Entonces, la novedad es cómo podemos hacerlo mejor ahora. Ahora. Hoy es el día de la salvación. Hoy se presenta a Dios. Entonces, ¿cómo se presenta Cristo resucitado en tu vida? ¿Y cómo se manifiesta la resurrección en tu vida, en tus relaciones interpersonales, en tu vocación, es decir, tu misión? ¿Sí? ¿Cómo eso vuelve a renacer, a tomar un impulso nuevo? Es necesario volver a nacer, dice Jesús, constantemente, ¿ves? Constantemente. Uh-huh. Platicando con Berenice hablábamos de cómo a veces la celebración litúrgica se vuelve muy repetitiva, ¿no? Y muchos que quieren volver a ciertas estructuras, ciertos modos, por decirlo así, expresiones muy, a veces válidas en su tiempo, pero robóticas hoy en día, ¿no? Y cómo algo que se escucha constantemente es que siempre lo mismo. No sé si lo han oído. Ahora, siempre es diferente si vas con un corazón abierto y vas con humildad, pero a veces toma un esfuerzo grande, ¿no? Estábamos platicando de eso y pude ir a misa a San Lucas. Ahí están los misioneros del Espíritu Santo, que en México, por lo menos, eran muy creativos en la liturgia, ¿no? Manteniéndose bajo las líneas, pero como que lo hacían muy vivo. Yo recuerdo eso como que interesante, creativo. Entonces estaba recordando eso y fui, y sucedieron varias cosas. Una, el sacerdote se llama Padre Joel. En el momento de la misa, cuando dice, vamos a tomar un momento de silencio para reconocer nuestros pecados, todos los que van a misa saben ese momento. Él dijo, en vez de reconocer nuestros pecados, vamos a tomar un momento para reconocer que somos hijos e hijas amadas por Dios. Y mientras ustedes están haciendo memoria y reafirmando y reconociendo que son hijos e hijas amados por Dios, yo voy a pasar a bendecirlos con el agua bendita que representa nuestro bautismo y nuestra vida nueva. Es un pequeño movimiento litúrgico que te pone en otro canal, ¿no? Caray, siempre estamos reconociendo nuestros pecados, así hay que hacerlo, pero a veces no reconocemos que somos amados, tal y como somos. Entonces hay que tomar momentos para reconocer que soy hijo precioso, pequeño, amado de Dios. Entonces, toma ese momento, reconoce en este momento que eres hija amada, predilecta, favorita de Dios Padre. Y que a lo largo de esta Pascua, estos 50 días, puedas tú profundizar en eso. Profundizar en tu identidad, que es lo que Jesús nos viene a revelar. Pasa esa etapa en la liturgia, ese momento, y luego el sacerdote cuenta una historia acerca de cómo a él le gustaba mucho tocar la campana. Las campanas en las iglesias, cuando uno es alcohólico toca la campanita, etcétera, etcétera. Fue a buscar una campana y la encontró. Y al encontrarla,
el vendedor le preguntó, ¿y para qué quiere esa campana? ¿La quiere para una iglesia? Y el sacerdote, iba vestido normal, dijo, sí, pues para una iglesia. Y le pregunta el vendedor, ¿y usted va a la iglesia? Y el padre dice, pues sí voy a la iglesia, soy el sacerdote. Y el vendedor le dice, no puede ser, qué cosa tan interesante, porque últimamente he estado pensando mucho en volver a la iglesia porque mi mamá murió, ¿no? Mi mamá siempre me decía, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Y hoy, pues la iglesia viene a mí, casi, ¿no? La presencia del sacerdote, ¿no? Total que el vendedor le regala la campana. ¿No? Se emociona tanto y le regala la campana y el sacerdote le dice, eh, en la noche de vigilia pascual, hay un momento que se tocan las campanas, ¿no? Un momento antes de gloria, pues durante gloria, la resurrección, se prende la luz en la iglesia porque empieza en oscuridad con velitas. No sé si han vivido la vigilia pascual, ¿no? Y le dijo al sacerdote, hoy que toque la campana, la voy a tocar y voy a hacer oración por ti. Entonces nos dice el sacerdote en la misa, dice, ahora lo que quiero que hagan es que vean en sus vidas dónde hay muerte y dónde necesitan resurrección. ¿Dónde quieres resurrección en tu vida? Entonces, cierren sus ojos. Ve dónde necesitas una sanación, una integración, una resurrección. Y mientras que hagan ustedes eso, yo voy a tocar la campana. ¿Sí? Voy a tocar la campana. Entonces entramos en un momento de silencio y de pronto se escucha la campana, ¿no? Fuerte, ¿no? Y por lo menos a mí, en ese momento, yo experimento a través del sonido de la campana y la oración, la presencia del resucitado, la presencia de Jesús. Me conmueve, me pone los ojos un poco pues, con lagrimitas, ¿no? Y luego termina ese momento fuerte, por lo menos para mí, volteo y veo a varias personas limpiándose los ojos. ¿Sí? Es decir, una experiencia litúrgica, de celebración litúrgica, diferente, ¿sí? Que a través del sonido, en un contexto de oración, hay una manifestación de Dios, de Cristo resucitado. Algo nuevo, ¿viste? Y yo pienso que no se me va a olvidar esa homilía. Vean cuántas, ustedes los que vayan a misa, cuántas homilías has escuchado, de cuántas te acuerdas. Entonces, tanto a los agentes pastorales, a los que enseñamos, a los seminaristas, a los que presiden, como a la música, a la gente. Es decir, hay que estar abiertos a nuevas manifestaciones de Dios, a nuevas expresiones de Dios. Y no limitarlo, quererlo condicionar, encuadrar en cómo creo que deben ser las cosas y cómo Dios se debe de manifestar y como querer controlar a Dios, pues. Dejar a Dios ser Dios, dejar a Cristo manifestarse como Él quiera, ¿no? Y el resucitado resucita a toda la creación, a toda la humanidad, no nada más al cristiano, no nada más al que cree. Y eso se manifiesta, lo vuelvo a repetir, en muchos lugares donde se ve la naturaleza, los cambios que hay en la creación, en el mundo natural, ¿no? Entonces la invitación es pues a vivir esta experiencia de resurrección y que estos 50 días antes de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, que es donde por fin les cae el 20 a los apóstoles, donde por fin despiertan, el despertar espiritual, porque aún habiendo encontrado a Jesús resucitado y se les manifiesta de diferentes formas, todavía no captan perfectamente ni profundamente, bueno, ¿quién es este Jesús? ¿De qué se trata esto? No es sino hasta que viene el Espíritu de la verdad, ¿verdad? Que les da
despertar espiritual. Pero entonces, si seguimos este tipo de jornada de Pascua, de paso, esta época es de observar, de poner atención. Ajá. Cómo y dónde se manifiesta Cristo. ¿Dónde lo encuentras? Si me buscas de todo corazón, me dejaré encontrar por ti, dice la Escritura. Y de todo corazón es simplemente si me buscas con sinceridad. Es una búsqueda con humildad también, no es de reto, ¿no? Escucho a muchas personas que como que quieren retar a Dios y ponerse en un tipo de cuestionamiento, ¿no? De, bueno, si Dios es así, ¿por qué no hace así? ¿Por qué lo hace así? Porque es como al tú por tú, pues, ¿no? Está bueno, éntrale al tú por tú, vas a perder. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Es toda la historia de Job, es el libro de Job. Léanlo, ¿no? Se le quiere poner al tú por tú a Dios y Dios dice, bueno, vamos a entrarle. Quiere llevar a juicio a Dios, ¿no? Y eso lo hacemos mucho. Queremos enjuiciar a Dios, ¿no? Y pues es bastante arrogante que nosotros, hormiguitas pequeñitos, comparados con el tamaño del universo y de la creación, nos pongamos al tú por tú con el Creador. Pero se vale ser sincero y preguntar y todo, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta de lo absurdo de tus argumentos, ¿sí? y te abres al misterio de que hay alguien más grande, más sabio que tú, y dices, bueno, no te capto, no entiendo, pero quiero conocerte, me gustaría conocerte, experimentarte. Es una pregunta sincera, con humildad. Pues, te pido que te reveles, te manifiestes en mi vida, que me ayudes a ver y a reconocerte. ¿Sí? Y fíjate, dentro de ti está esa búsqueda siempre, está ese anhelo, ¿no? Y ese anhelo mismo es Dios mismo anhelando por ti. Ahí va eso de nuevo. Sabes que tienes un anhelo de paz, de comprensión, de profundización. Es lo de Dios, ese anhelo, ese es Dios mismo anhelando por ti. El hecho que lo puedas percibir, el anhelo, y la búsqueda, esa es la búsqueda. Quiero entender, quiero mejorar, ese movimiento ya es Dios en ti. Ahí está. Es como lo vas encontrando. Es como algo sutil. Pero a veces es como lo que me pasó en la misa, a través del sonido de la campana y la oración, fue más fuerte. El encuentro, el impacto, ¿no? Y la alegría que viene. ¿Sí? Como dice el Papa Francisco, dice, la alegría del Evangelio penetra el corazón de todos aquellos que se han encontrado con Jesús, que se dejan salvar por Él. De veras que te viene una alegría, un gozo, es el gozo de la resurrección, del banquete, del reino. Dios que sonríe y quiere que disfrutemos la vida. Y dice, como decía Jesús, quiero que mi gozo esté en ustedes, mi alegría esté en ustedes, ¿no? El gozo del Evangelio se llama la exhortación apostólica del Papa Francisco, que se las recomiendo a todos, pero especialmente a aquellos que critican al Papa, porque no lo han leído, no conocen. Que se pongan a leer y a estudiar ese documento, es el primero. A ver qué problema tienen con el documento, con sus palabras, ¿no? De sabiduría, que simplemente es apuntando al Evangelio, ¿sí? Al Evangelio, y dando testimonio de lo que sucede cuando te encuentras con Cristo.
te encuentras con Cristo. Por cierto, hago un paréntesis. Este fin de semana, Pati y yo vamos a dar un mini retiro de evangelización en MAC. Y me decían que hay 5 lugares en español. Es de 8:30 a 3:30 de la tarde, y vale $15 por la comida, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está interesado, si por favor se pone en comunicación en nuestro teléfono 210-884-8310, 210-884-8310, y los ponemos en contacto con Lisette Farías, que es la que lo está organizando. Pero el objetivo del querigma, como habla el Papa, como habla Juan Pablo II, como hablaba el Papa Benedicto, de tener ese encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Cristo resucitado. ¿Ves? Y eso es lo que cambia tu vida, ¿no? Y te da una paz, ¿no? Y te da sentido y llena vacíos de tu corazón, te resucita, literalmente, ¿no? Y este proceso de vida nueva, que empiezas a ver la vida de una forma diferente. Muchas veces lo externo no cambia, las situaciones, los problemas, ¿no? Lo que cambia es tu percepción de ellos y tu actitud frente a ellos. Ese es el cambio, ¿sí? Se produce, ¿no? Y cómo entonces al verlos de una forma diferente puedes responder, no reaccionar, sino responder más conscientemente, ¿no? Y esta vida nueva se manifiesta con paciencia, con amor, con todo aquello que quisiéramos tener, anhelamos tener, ¿no? Las virtudes que decimos, ¿no? O los frutos del Espíritu Santo. Pero este es el testimonio de aquellos que han sido transformados, ¿no? Y la invitación es que tú y yo participemos de esta transformación, de esta forma nueva, más trascendente, más allá, diferente, de trascendencia, transformación, que tu forma sea transformada, ¿sí? Es esto que vemos en el proceso de la mariposa, por ejemplo. Eso es una transformación, metamorfosis, ¿no? Un cambio de forma, algo más grande o diferente, más profundo, ¿no? Y ese es el poder de la resurrección, que Dios es capaz de transformarnos, ¿ves? De que volvamos quizás a tomar la forma original, imagen y semejanza de Dios. Y que aquello que era angustia se vuelva paz. Esto es una transformación, una conversión, una liberación, ¿sí? En que los nervios se conviertan en serenidad, que la depresión se convierta poco a poco en esperanza, en ánimo, que la flojera se convierta en, ¿qué será? Ganas, échale ganas. Eso es lo que estamos hablando, de qué áreas de tu vida necesitan esa transformación, sanación o resurrección, ¿no? Quizás te sientes ya vencida, ya es demasiado cansada. Ya no puedo con lo mismo, y los niños, y los biles, y esto, y lo otro. Entonces, resucítame, ¿no? Quiero conocer el poder de tu resurrección. Quiero que esa fuerza, ese poder se manifieste en mi vida, ¿ves? En mis relaciones, ¿no? Y estos 50 días es la invitación, tiempo de Pascua, a estarlo practicando. Son prácticas espirituales, ¿no? Afinando tus sentidos, ¿no? Les comparto, por ejemplo, cómo a mí me funciona o cómo lo trato de hacer o mi práctica. Es a través de la naturaleza, ¿no? Y luego cuando manejo es buscar estar atento a los pájaros, a las aves. Eso te cambia, ¿no? Las estrellas. Para mí
mundo natural, pero fíjense también el arte, la poesía, vamos, la literatura, ¿sí? Es decir, toma prácticas algo diferente, algo nuevo, que quizás no lo has hecho. Es decir, no sigas en el mismo círculo, repitiendo lo mismo, ¿sí? Sino rompe esos patrones, ¿no? Que se mueva esa piedra, ¿no? Que parece que todo es lo mismo, porque no lo es. Es decir, nada es lo mismo, nada permanece igual. Es una realidad, todo está en proceso, va cambiando, ¿no? Ojalá lo entendiéramos, la forma de todo, de hacer política, de celebrar nuestras fiestas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a abrirlo, si quieren, una vez a preguntas, comentarios. Me parece que no se escucha bien, lo siento mucho, no sé a qué se deba. No, me da mucha pena, pero pues está fuera de nuestro control. Pero si acaso tienen una pregunta, un comentario, por favor, mándenlo a las 210-884-8310. 884-8310. Les recuerdo dos eventos. Uno es el mini retiro de evangelización, que vamos a dar el sábado de 8:30 a 3:30 en el Colegio Mexicoamericano, Mexican American Catholic College. Me parece que había 5 lugares aún, va a ser en inglés y en español, en diferentes salones, obviamente. Vale $15, y si está alguien interesada en asistir, tendría que asistir todo el retiro, mini retiro de 8:30 a 3:30, me parece. Pero manden su información al 210-884-8310 y los conectaremos con el set para que vivan esta mini experiencia de encuentro con Jesús resucitado, una mini experiencia de resurrección, y no solo estar oyendo pláticas en el radio o enseñanzas, sino una experiencia, que vivas una experiencia, pues. Y el retiro de varones, el retiro de iniciación para varones o de pasaje, de maduración, de transición, que se va a dar octubre 16 al 21, me parece, octubre 16 al 21. Me han oído hablar de eso en el programa, para muchachos un poco más maduros y adultos, ¿sí? ¿Qué edades? Bueno, mínimo 18, pero algunas veces siguen unos muy verdes, otros maduran más rápido, ¿no? Pero 20, 21 años lo van a apreciar más, hasta los 80, los que gusten, ¿sí? Una experiencia que les he platicado mucho de ellas, también de resurrección, que es donde se vive el misterio pascual, pero con más tiempo, pues, ¿no? Son miércoles en la noche hasta el domingo a mediodía. Se da un tiempo en la naturaleza para hacer este proceso de descenso, y luego resurrección, y volver a ser mejor papá, mejor esposo, mejor hermano, ¿no? Muchos de ustedes han hecho acts. Les invito a que profundicen esa experiencia, no se queden ahí en acts, es quedarse en lo mismo, ¿no? O los que están en cursillos, que se quedan en la renovación, hagan algo diferente este año, ¿no? Algo que va a ser diferente, se los prometo, ¿sí? Si tienes un deseo de profundizar tu experiencia de Cristo y de su poder de resurrección, los invito nuevamente que si están interesados, manden un mensaje al 210-884-8310. Es tanto en inglés como en español. Yo estoy encargado de la parte en español en gran parte. Ajá. Entonces, yo creo que Dios nos da oportunidades, ¿no?
para que esto no se quede solo en palabras, en ideas, en buenos propósitos, sino cómo hacer el tiempo, darme el tiempo para profundizar en una auténtica experiencia de transformación. No son solo palabras, son momentos, eventos, pero en la vida diaria se dan, ¿no? Si pone uno atención, si pones atención. Entonces, nuevamente les hago esa invitación. Hoy no veo a Patti que me mande preguntas, entonces voy a continuar. Y con esto mismo quería compartirles algo nuevo también para mí que acabo que estoy haciendo, que me está ayudando, que es la poesía. Una autora se llama Mary Oliver. Uh-huh. Y ella escribe poesías basadas en la naturaleza. Uh-huh. Entonces lo estoy buscando aquí, si me permiten. Uh-huh. Se llama Gansos Salvajes, ¿sí? Ahí va. Los voy a leer para que vean la otra forma nueva o diferente para escuchar este mismo mensaje del que estamos hablando. Dice: no tienes que ser una persona buena. No tienes que caminar de rodillas cientos de kilómetros por el desierto arrepintiéndote. Solamente tienes que permitir que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ame. Solamente tienes que permitir que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ame. Cuéntame sobre la desesperanza, la tuya, y yo te contaré sobre la mía. Mientras tanto, el mundo sigue girando. Mientras tanto, el sol y las piedritas claras de la lluvia corren a través de los paisajes, por las llanuras y los árboles profundos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, altos en el aire, limpio y azul, vuelven naturalmente a su casa. Por lo tanto, quien quiera que seas, no importa la soledad que te abrume, el mundo se ofrece a ti mismo para tu imaginación, te llama como los gansos salvajes, una y otra vez anunciándote tu lugar en la familia de las cosas. Quien quiera que seas, no importa la soledad que te abrume, el mundo se ofrece para tu imaginación, te llama como los gansos salvajes, ásperos y excitantes, una y otra vez anunciándote tu lugar en la familia de las cosas. Mary Oliver. Pues varias cosas ahí, ¿no? Que a mí me conmueven mucho, ¿no? No tienes que arrodillarte, ir de rodillas kilómetros arrepintiéndote ni ser tan bueno. Simplemente deja que tu cuerpo ame lo que ame. ¿Me quieres hablar de tu desesperanza? Bueno, háblame, yo te hablo de la mía. Pero mientras que hacemos esto, mientras que nos quejamos, el mundo sigue girando. El mundo sigue girando. Y los gansos salvajes, dice, vuelven naturalmente a su casa. El mundo se te ofrece. Hoy se te ofrece el mundo. Y te llama como estos gansos salvajes. Anunciándote tu lugar en la familia de todas las cosas. Es decir, tú perteneces a este mundo, tú perteneces al planeta. No estás solo, todo está interconectado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quitar la piedra que te hace sentir que estás separado? O la piedra que te creaste
para protegerte del trauma, de los traumas que viviste en tu niñez, ¿no? Poco a poco, cómo dejar que Dios mueva esa piedra que te bloquea de la experiencia del contacto con todas las cosas, ¿sí? Con la creación, con Dios, contigo, con los demás. Que te saque de aquella soledad que es imaginaria, aunque la sientas. ¿Sí? No estás sola, no estás separada, estás conectada, pero entiendo que a veces ponemos una barrera, hacemos bloqueos para que no nos lastimen más. Y a veces ya no sabemos ni cómo quitarlos. Mecanismos de defensa, decimos en psicología, tan establecidos que ya no sabemos cómo quitarlos, ya no nos damos cuenta, ¿no? Nos quedamos atorados en patrones que ya no nos ayudan a crecer, ¿ves? En ideas, en formas que como que es lo mismo y lo mismo, ¿ves? Entonces ya no quiero ser igual, quiero ser mejor, quiero tener más paz, quiero sentirme más conectado. ¿Cómo puedo ser más vulnerable, no más auténtico, ¿no? Con los pies en la tierra, el corazón abierto? Y esa es la invitación en esta Pascua, ¿no? Esta es una invitación a vida nueva, ¿no? A una vida diferente, ¿no? Una manera de actuar, pensar diferente. Y es un regalo, es algo que se te da. Es de lo más maravilloso cuando uno tiene estas experiencias o uno está practicando, sea yendo a misa, comulgando conscientemente, leyendo la Biblia o meditando en la Biblia, meditando en poesías, lectura espiritual, y tu momento de silencio del que hemos hablado, de unos 20 minutos, vamos a poner ya un tiempo más comprometedor, de silencio, de respiración, de invocación de Jesús, ¿no? De la presencia de Dios, de lo sagrado. Y algo va a ir cambiando, no falla. Tenemos el testimonio de miles y miles de gentes que han sido transformadas, ¿no? Y vamos poco a poco viendo cómo las cosas, o nuestra idea, o nuestra forma de ser va a ir cambiando, ¿no? Quizás no tan rápido como quisiéramos. Y aún así, muchas veces se queda un aguijón, una falla, una debilidad que nos mantiene humildes. Te hace reconocer que eres parte de la raza humana, que no estás por encima de todos, ¿no? Que somos seres humanos con contradicciones y dificultades, pero podemos agarrar el caminito, ¿no? Volver al caminito, ¿no? Y esa es la invitación, cómo volver al caminito y cómo empezar una vida nueva en esta Pascua. También les recuerdo que para aquellas personas que gusten o que sientan la necesidad de algo más profundo, pues seguimos dando las terapias, sigo dando terapias individuales de parejas, especialmente individual y de parejas. Preferencia adultos, pero veo algunos jóvenes también. Y para hacer cita es igual el mismo teléfono, 210-884-8310, pero manden texto y así se les responde más rápidamente, ¿no? Entonces, de mi parte, quisiera abrir todas estas oportunidades, el mini retiro de evangelización este fin de semana, el retiro de varones, 5 días de iniciación o de transición o de maduración. Otro nombre que le dan es umbrales. Umbral significa pasar de un lado a otro. ¿Sí? Litúrgicamente estamos en una etapa liminal de umbral, de la muerte a la vida, ¿sí? Que está amaneciendo. Entonces, como en momentos de transición uno se siente desubicado, no muy seguro de lo que viene, no está claro. Es como entre tiempos, ¿no? De umbral. Entonces, estos retiros de
para varones son como pasar por umbrales, ¿no? Especialmente la vida a veces te empuja, ¿no? La muerte de alguien, la pérdida de trabajo, tener un trabajo nuevo, una nueva relación, entrar a este país, dejar tu país de origen. Hay momentos de transición, pero la transición auténtica a la que se nos llama y se nos invita y se nos exhorta es de la inmadurez a la madurez, ¿sí? Que no se da en el varón cronológicamente. Es decir, no porque cumpla ciertos años ya es una persona sabia. Puede seguir siendo igual de niño y de inmaduro, y a veces la gente mayor se vuelve más difícil, ¿sí? Se vuelve más, más como niño berrinchudo, pues, ¿no? Y no padre para los que te rodean y para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar esos momentos, ¿no? Y ser, como dice, crecer hasta la talla adulta de Cristo Jesús, para que no seamos niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Y otras doctrinas políticas que te mueven y no sabes ni qué. Según las noticias que veas, te pintan una realidad. Si no está claro en Jesús, y crecer hasta la talla adulta de Cristo Jesús, ¿no? Para tener la sabiduría de Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, y crear así o ayudar a colaborar a que se cree el reino de Dios, ¿vale? Bueno, con esto me despido hoy. Nuevamente escuché en un mensaje que no se oía bien, pido disculpas, no sé cómo quede grabado, espero esté bien, y si no, Dios mediante, nos vemos la semana próxima. Que Dios les bendiga. Me despido, Antonio Ramírez de León, deseándoles la esperanza y la vida nueva de la Pascua y la resurrección de Jesús. Gracias. Hasta pronto. Gracias por escuchar Respira con el Dr.